Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Toda una institución con una hoja de vida ya, de servicio, de entrega a la comunidad de Villa González y las regiones conexas a Villa González. Y es gente que realmente está libre de advertencia. Gente que ha dado todo su entrega, su interés, para que personas afectadas por esta enfermedad catastrófica que es el cáncer puedan buscar algunas soluciones por vía de los tratamientos y o medicamentos que son tan costosos para tratar esta gravísima enfermedad, y en familias humildes todavía las cosas son más difíciles. Ponga su caridad en esas manos. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio necesita de su apoyo. Formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bien. El Listín Diario hoy tituló, temprano, en la madrugada, desesperados buscan camas COVID. Se refiere a la situación que está viviendo Santo Domingo principalmente, pero el país, pero básicamente Santo Domingo, por la escasez de camas, donde alojar a los enfermos de COVID. Señores, eso es una barbaridad, pero no es solamente el titular del periódico lo que debe alarmarnos, no solamente camas, sino que se están buscando ambulancias para llevar a los enfermos de aquí al interior, porque no hay cupos en los hospitales locales. Perdón, y eso es una situación no grave, no, sino gravísima. El gobierno admite, o el presidente admitió, que hay un rebrote, pero es que se veía venir y se ve incrementar, porque la gente no respeta la desfachatez con la que han tomado la inseriedad, la dejadez de la autoridad que ya prácticamente como que ha dejado como en esto, como una suerte de laissez-faire, de dejar hacer que cada quien haga lo que le da la gana. Ya se ha vacunado mucha gente y se puede entender que ya el riesgo es tan escaso que no hay necesidad de seguir aplicando dureza a las medidas o fuerza a las medidas, porque si se toma un periodo de toque de queda, ¿qué es esto? Nada más para en las horas que estamos durmiendo, en las horas que estamos ya en la casa dormidos, entonces ahí tenemos ya cuando el músculo, cuando descansa el músculo. Así no, o sea, hay muchas, todavía yo veo gente en la calle que se dan el lujo de andar sin mascarilla y hablan por teléfono y salpican gente también con la saliva. Yo me imagino en estas estaciones de metro, autobuses, yo quiero ver un chofer que cumpla con las medidas de que de 3 o 4 pasajeros dentro. Eso no se cumple, porque la autoridad bajó la guardia, como se dice. Y entonces esa dejadez es del gobierno, al gobierno que le cae eso. Claro, la irresponsabilidad y la insensatez de la población está ahí, pero el que tiene el monopolio de la fuerza es el gobierno.
Entonces, estamos ante una especie de laissez-faire, dejar hacer, cada quien hace lo que le da la gana y entonces ahí tenemos los rebrotes, números altos de ocupaciones y el mundo todavía no ha podido, ninguna de las naciones más poderosas y de las que están más avanzadas en la vacunación pueden todavía dar el visto bueno de que la población, creo que en Estados Unidos, hoy, no sé, están planeando ya que la gente no use mascarillas. Creo que en el Reino Unido también han autorizado que la gente que no use la mascarilla si están vacunados. Y poblaciones que prácticamente están vacunadas en los Estados Unidos, que han avanzado muchísimo en la vacunación. Pero en República Dominicana, con estas deficiencias que nosotros tenemos, uno realmente, y ver un ministro de Educación que aunque se le hicieran todas estas advertencias, yo creo que ahora entendió, después que ha visto la situación, pero digo, es inteligente, pero no entiende. Porque hablar de reapertura el 25 de este mes, viendo la situación que se le advirtió como ha estado el país, que no hay que advertírsela, pues la sabe. Pues tienen los números ahí, y leen los periódicos, porque a los periódicos le llegan todas sus notas de prensa y todas esas informaciones las tiene que servir la autoridad. Entonces el ministro insistía, me imagino que ya no insistirá en eso, porque si la situación de Santo Domingo es esa, de que se está llamando ambulancia, todo el que tenga disponibilidad de ambulancia para llevar a los enfermos al interior del país, es porque Santo Domingo está saturado. Qué pena. Tanta irresponsabilidad y tanta insensatez y desfachatez con que lo han sumido muchísimos sinvergüenza. Principalmente la gente más joven, que son los que están dados diríamos, al desorden, a la despreocupación e incluso al abuso de usar una libertad de tránsito en forma abusiva, porque lo que hacen es ser propagadores del virus. Una barbaridad. Bueno, el presidente inauguró uno de los edificios que alojarán la ciudad sanitaria del antiguo Morgan o del Luis E. Aybar. Y ese modelo de gestión, yo no sé, yo hablaba aquí el día pasado de los causales, de los verdaderos causales de los males y de las bondades, pero también de los males del sistema sanitario nacional. Porque la verdad es que aquí se ha gastado un dineral en salud, pero mucho dinero se ha gastado en la salud. Y cada día tenemos una salud deficiente y problemas, y los médicos, y huelga, y un colegio médico que lo que ha servido es para chantajear a las autoridades. Y las autoridades como que se sienten manos arriba y no se le puede decir nada. Entonces yo creo que ya el gobierno debiera ir buscando algún modelo de gestión para nuestros hospitales. El país se merece una verdadera salud pública. Si es un país que tenemos nosotros más de 20 años con crecimiento, un país que crezca 20 años, aunque haya muchísima gente pobre, pero tiene que haber calidad de vida, mejora, y ese presupuesto para salud, bien administrado, uno piensa que tal vez tuviéramos mejores resultados en nuestros hospitales. Pero hay tres causales en la salud pública que desdicen de lo que debe ser la salud pública y de lo que es una verdadera salud pública con cobertura, y que la gente más humilde, que tenga o no seguro y que tiene seguros débiles, que no son tan buenos como otros seguros privados y qué sé yo, que van a los centros médicos privados. Pero el que pueda ir a un hospital, que vaya a un hospital con la seguridad. Yo siempre he oído al doctor Marino Vinicio Castillo,
de esas magníficas reminiscencias también. Le he oído verbal, pero él lo ha escrito. Lo que fue la salud pública en tiempo de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Y en esa reminiscencia que yo he dicho, que no solamente son pedagógicas y que no deben quedarse solamente en la lectura, sino que son, además de leídas, son sentidas, porque a uno le entra el problema, la gravedad, el caso social, uno se asocia con él. Y siempre he oído citar al doctor Marino Vinicio Castillo que en tiempo de Trujillo, un cirujano que se daba el lujo de operar al jefe del Estado, Verbigracia, el doctor Contreras, Darío Contreras, se daba el lujo de operar al generalísimo, al presidente de la República, aquel Dios vivo, como hemos dicho nosotros, y que operaba a Dios. Ese mismo cirujano, dice el doctor Castillo, con su gracia y sus vivencias, que el cirujano se lavaba las manos con su jabón de cuava ahí en un lavadero y le preguntaba al servicio de enfermería cuáles son las próximas operaciones que tengo programadas para el día. Y ahí van obreros de la industria azucarera probablemente, que iban a ser operados por esas mismas manos que operaban al jefe del Estado, al hombre más poderoso del país, al generalísimo. Entonces, esa salud pública era una verdadera salud pública, porque la gente iba a los hospitales públicos, las mujeres iban a parir de clase media y ahí era que iban a parir, a las maternidades públicas, y la gente iba a los hospitales. Pero ahora no se puede ir a los hospitales, pues ya los hospitales están en unas condiciones que los médicos, las enfermeras, entonces médico, enfermera y autoridad son los tres causales de los problemas de la salud pública. Todas esas ciudades sanitarias, eso pueden ser lo más bonito y de todo, pero si eso no tiene una administración, aunque sea privada, pero no solamente porque sea una inversión o una administración privada, tiene que haber inversión privada, sino gestionar privadamente la financiación pública, digo yo. El presupuesto público, gerenciarlo, pero una mano privada, sin esta injerencia política, administradores buscapesos, delincuentes, y médicos irresponsables y enfermeras también. ¿Por qué? Porque los médicos van, trabajan 2 horas, 3 horas, apenas pueden trabajar 2 o 3 horas quizá, y ya exigen salario para como si han trabajado un día. Esto así no sirve. Todos los médicos que viven exigiendo y que tienen un colegio médico que es hasta raya en el chantaje con las autoridades públicas, porque cada vez que exigen algo y no le cumplen es una huelga. Entonces yo pienso que no todos los hospitales de entrada pueden ir a ese tipo de modelo, porque tal vez complica la vida, pero se pueden ir haciendo gestiones en hospitales, por ejemplo, de pueblo. Se pueden ir haciendo experimentos con esos modelos de gestión privada, pero, repito, de la financiación pública, del presupuesto público. Por ejemplo, un hospital como el Salvador Gautier, digo yo, que pertenecía al Seguro Social, yo creo que ya eso lo pasaron a Salud Pública. Pero ese hospital debe manejarlo un administrador del área privada que gane su buen salario y que esté totalmente auditado y cuidado, y que incluso la gente pueda también pagar alguna cuota, porque eso estaba establecido, pero Danilo Medina, que vino con su gorrita y su fuente envenenada de ese marxismo chino, hipacoredista y qué sé yo, de todo eso disparate. Entonces
No, eso no se puede, porque eso es privatizar la salud, eso no es todo, tiene que haber salud para todo el mundo, no puede haber cuotas ni nada de eso. Eliminó las cuotas, que eran un medio de que los hospitales pudieran sobrevivir a crisis de centavos, muchas veces crisis de caja, de liquidez, para comprar hasta un detergente. Vamos a la pausa y seguimos, porque el tema me gusta a mí. Somos el primer banco dominicano con 80 años de historias en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos. Historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo, de emprendedores, de visionarios, de fajadores. Historias de momentos donde nos levantamos, donde avanzamos, donde nos hacemos más productivos. Historias de gente que cree, que se supera, que proyecta nuestra cultura, que nos representa, dispuesta a construir nuevos caminos. 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras, como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Hola, soy el ingeniero Torres y te voy a decir por qué no debes volar chichigua cerca de líneas eléctricas de alta tensión. Cuando la cola de la chichigua se enreda en el tendido eléctrico, provoca fallas que cortan el servicio de electricidad de tu casa y en el peor de los casos, recibes una descarga eléctrica directamente en tus manos. Para que volar chichigua siga siendo divertido, hazlo lejos de cualquier obstáculo que te la pueda encampanar, especialmente de las líneas eléctricas de alta tensión. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Bien, siguiendo con ese tema que yo tenía de los hospitales, porque a uno le preocupa que este país tenga tanto tiempo luchando por tratar de mejorar este servicio de hospitalario y que no podamos nosotros, cuando tenemos buenos ejemplos. Porque, perdón, la Plaza de la Salud y Sedimat funciona muy bien. ¿Y qué es lo que hay ahí? Ahí entiendo yo que debe haber una especie de gerencia privada de la financiación pública, más las contribuciones, cuotas y pagos que se hacen porque hay gente que tiene nivel de ingreso que puede pagar servicios y al mismo tiempo seguros que tienen buena cobertura y pueden pagar los servicios que brindan estas instituciones. Pero en esas instituciones, si usted no tiene dinero, si usted no es rico, o de clase media alta, o tiene buenos ingresos, usted aplica para que le hagan también servicios
y ellos lo ponen en una categoría donde, bueno, le hacen una investigación social y si usted es una persona que no dispone de los recursos, ellos no lo fuerzan a que usted tenga que pagar igual que uno que lo tenga, pero no le niegan el servicio. Claro, los hospitales menos especializados, pero pueden brindar mejor medicina, que yo no entiendo el por qué estos hospitales lucen tan mal. Unos sucios, otros descuidados, no tienen equipo, no tienen nada porque no hay administración. Entonces son los tres causales, ahora que están de moda los causales. Pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo por la medicina. No es privatizar la medicina, no, sino gerenciar aquello o administrar, repito, el presupuesto público, pero que lo administre, no un dirigente político, ni un agente nombrado por político, sino una administración independiente, privada, así como está la Procuraduría General de la República, o las monjas, como estaban antes las monjitas, que ayudan muchísimo también a entregarle áreas a las iglesias. Y yo estoy seguro que se tiene que mejorar la medicina en este país. La medicina hospitalaria de los hospitales públicos, que no es posible que usted vaya a Asua y el hospital de Asua no tenga ni siquiera placa para hacer una radiografía a un infeliz de por esa zona. ¿Cómo es posible una cosa igual? Porque no hay administración. Punto. Otra noticia, señores, de esas noticias que impactan el país, que es una indecencia para el país, que es una desvergonzonería propia de los políticos irresponsables del país. Hoy, para vergüenza de la República Dominicana más. Problemas advertidos con tiempo. Diputado del PRM preso por narco enfrentaría cadena perpetua en Estados Unidos. Eso es una vergüenza. Corregible, porque fueron advertidos todos los políticos y los partidos políticos, y más ese partido, el PRM, que nosotros ayer precisamente estábamos hablando de ciertas conductas que ha asumido el PRM y que tiene ese pasado, que tiene ese recuerdo, que tiene, como decíamos nosotros ayer, esa, ¿cómo diría? Que no ha podido borrar el PRM, no ha podido borrar ni superar ese pasado ideológico y hasta emocional PRDista. Todas esas cosas el PRD las vivió. Yo recuerdo cuando Salvador de Blanco, señores, aquí primero fueron las pistas de aterrizaje y bueno, un reguero de pistas de aterrizaje. El senador de San Francisco de Macorís apareció muerto en un hotel aquí. El senador del PRD por la provincia de Duarte apareció muerto en un hotel aquí en Santo Domingo, ahí en el Malecón, recuerdo yo. Y hay que ver la cantidad de casos de corrupción por narcotráfico que fueron denunciados aquí. Maletas de dinero, gente que que solares que abandonaban, que eso era aquí, eso era hongo, eso era verdolaga en el PRD. Y todavía, ustedes recuerdan todas las cantidades de narcotraficantes con papá, a la franca. El indio del Valle con papá, el boricua con papá, que es una cosa escandalosa. Entonces, hoy que no se sientan sorprendidos, digo yo, en el PRM por esto. Porque, señores, han habido advertencias de más. Entonces, yo decía ayer, el PRM está asumiendo papeles de esos errores que cometió el PRD en el poder y en la oposición, pero principalmente en el poder. Con las cancelaciones de gente, las sustituciones de gente. Miren, ahí me dijeron a mí, fue un señor en agricultura, nombraron un encargado de seguridad en Moca, en la oficina de agricultura de Moca. Ese señor llega allí, encargado de seguridad, vaya usted a ver lo que es. Y el señor saca de su oficina
4 o 5 agrónomos, que era un área de técnica de la oficina de agricultura en Moca. Expulsa a los agrónomos, los técnicos los saca de ahí para él habilitar su oficina. El encargado de seguridad de la oficina de agricultura en Moca. Cosas de ese tipo se ven, pero eran típicos del PRD en su tiempo. Entonces el PRM, digo yo, necesita de una autocrítica contundente, radical, para corregir esas deficiencias, ese pasado PRDista, esa herencia. Necesita asumir responsabilidades sobre eso, porque que lamentablemente, como van las cosas, no van a terminar bien para el PRM. Que decíamos nosotros, es una aleación, una mixtura entre como la cosa vieja y la cosa nueva. El presidente es un hombre moderno. Luis Abinader está en la antítesis de todas esas conductas, porque no necesita de ello. Pero el presidente también ha tenido que asumir una amistad por ese seguidismo que da la política con gente que están cuestionada. Este señor fue retratado con el presidente, no cuando era candidato, pero es que esas riquezas, los políticos tienen que... El presidente no puede salir retratado con ese hombre, como salió con lo de La Vega, igualito que lo de La Vega. Entonces los políticos, yo no sé cómo es que los políticos... El presidente Abinader, que es un hombre que declaró 4.000 millones de pesos, que sabe lo que es ser rico. Luis Abinader sabe lo que es ser rico. Es decir, él conoce lo que es la riqueza ganada trabajando, porque su papá se la ganó trabajando y con inventiva. Es decir, Luis Abinader nació en un ambiente de riqueza con su padre. Dinero trabajado. Es decir, el dinero que se trabaja, se sabe lo difícil que es hacer mucho dinero trabajando. Eso no es fácil, hacer dinero. Ahora, hacer dinero traficando droga y esa cosa, eso no es difícil. Porque eso es muy fácil. ¿Qué ingenio tiene eso? Ahora usted se juega su vida con eso. Se juega su estabilidad emocional, se juega su familia, y se juega su carácter, y se juega todo. Pero usted sabe cuáles son los resultados del crimen. El crimen no paga. Usted puede disfrutar y tiene todas las mujeres más bonitas, tiene las viviendas más bonitas, los carros más bonitos, los resorts, las montañas, las playas, los viajes, tiene todo a su alcance. Y las buenas y abultadas cuentas bancarias, pero todo eso se desploma. Como se dice, en un santiamén se va todo eso a la ruina. Entonces, el PRM tiene que depurar esas responsabilidades en mucha gente que todavía está ahí, explicar todos esos errores, diríamos, de explicarlos y corregirlos, los errores como estos, que esas son cosas advertidas con tiempo. Esa imagen caótica del PRD, de las luchas fratricidas, hoy no se ven, pero siguen estos casos. ¿Por qué? Porque se arrima cualquier gente con dinero y mira, yo quiero para aquí. Así es que está la política aquí, los partidos políticos. Esas cosas no se puede, eso no se puede, porque es que eso se ve. Repito, ¿usted cree que el presidente Abinader ve una persona que llega con árganas de dinero a competir? Usted tiene que decirle, caballero, ven acá, ¿de dónde procede su recurso, su dinero? Yo soy empresario en Nueva York. Muy bien. ¿Cuáles son las empresas que usted tiene? ¿Qué usted hace? Y usted averiguan esas cosas, porque es que eso no es posible, que eso siga apareciendo a este nivel. Y más, que los narcos dominicanos, ellos creen que los americanos son pollos de granja, como dicen. Nosotros lo engañamos a los gringos y los gringos se mueren de risa. Aquí, en este país, después de Quirino, después de Toño Leña,
después de Figueroa Agosto, después de Maconi, todos esos muchachos que fueron extraditados a los Estados Unidos. Esa gente cantaron y dijeron todo. Ellos, los americanos saben quiénes son toda esta gente y le dan seguimiento. Pero los narcos dominicanos, ellos piensan que no están en él, que no lo conocen. Pero el abusador ya ese cantó todo. Y los americanos van anotando y lo dejan que se suban, que se encaramen allá para que se den más duro cuando caigan. Toda esta gente, todos estos narcos, este señor, el señor Gutiérrez, Miguel Gutiérrez Díaz, que hoy está detenido en la Florida con cargos pesadísimos. Señores, ese señor, sus delitos fueron cometidos en el 2017, porque usted venía traficando del 14, el 15, el 10, el 12, qué sé yo, y en el 17 cesa, se declara empresario, tiene muchísimas inversiones, yo soy inversor, señores, aquí se conocen los empresarios de este país, y los inversionistas se conocen, lo sabemos. Ahora que un extranjero venga y usted, mire, aquí vino un señor, apellido del Tiempo, Arturo del Tiempo, señor español, pero ese señor vino aquí como un empresario español, llega al país, solicita un préstamo en el Banco de Reserva de 800 millones, qué sé yo, 700 millones de pesos, para construir una torre aquí. Bien, pero el hombre llega al país y no es verdad que el Banco de Reserva le va a soltar una lana de 700, 800 millones de pesos al señor Arturo del Tiempo, sin investigar quién es ese caballero. Investigan. ¿Quién es este señor? Bueno, los bienes que tiene, si para prestarle un dinero así usted tiene que calificar. Bueno, pues las informaciones que recibe de bancas norteamericanas es que el hombre está limpio, que está bien. Bueno, y si el hombre viene y se va a dañar aquí, se daña aquí. Entonces, la autoridad puede ser engañada por esa persona. ¿Por qué? Porque te pide referencia a los bancos del exterior, a las instituciones financieras o a instituciones de rastreo, de crédito y cosas de eso, y de gente para saber quién es quién, porque se sabe todo. Y esas agencias calificativas le dicen, o calificadoras le dicen, mire, ese señor está limpio, ese señor tiene recursos, tiene bienes aquí que justifican lo que él tiene, no hay problema, no tiene expediente aquí. Pero resulta que el hombre que llega al país se entusiasma con el narco y dice que va a traficar, porque República Dominicana es un buen puente. Me gusta este puente y como mis negocios son de exportar, yo voy a exportar en unos furgones y ahí voy a aprovechar para meter droga, porque ya a mí me depuraron. Eso es otra cosa. Así pueden engañar a cualquier autoridad hasta que caiga. Cayó el hombre, pero estuvo preso, detenido, estado, qué sé yo, no sé. Ahora, los dominicanos, señores, nos conocemos todos. Fulano de tal, hijo de quién, de fulano, ¿qué tiene? Tiene una parcela de la reforma agraria, ¿dónde? En La Amarga. Bien. Y el muchacho se fue para los Estados Unidos, está en los Estados Unidos. ¿Qué hace allá? Bueno, no sé, trabajo, bueno, no sé. El asunto es que el muchacho vino rico. ¿Y dónde está? En Casablanca, compró una finca enorme por ahí. ¿A quién se la compró? Ah, bueno, que su papá una vez trabajó con el que era dueño de esa finca y él quiso tenerla para complacer su ego. Señores, esas cosas pasan. ¿Y ustedes creen que esa persona que va de Estados Unidos viene y compra una finca aquí, hijo de un peón agrícola asalariado, es el hombre que tiene la imagen de ser un empresario? Entonces ese señor se mete a político, es candidato a diputado o senador por el PRM, por el PLD, por quien sea, y pasa. Eso no puede pasar. Eso no puede ni debe pasar. Entonces, por eso digo, el PRM está obligado a corregir esa herencia, ese pasado PRDista, todos esos errores, depurar responsabilidades, o terminará con el mismo fracaso. Y el país, señores, el país, hay una palabra que es, un verbo que es cambiar. El país necesita un cambio, lo pide. Cambiar todas estas actitudes. Pero de verdad, cambiarlas de verdad. Vamos a la pausa.
El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Hola, soy el ingeniero Torres y te voy a decir por qué no debes volar chichigua cerca de líneas eléctricas de alta tensión. Cuando la cola de la chichigua se enreda en el tendido eléctrico, provoca fallas que cortan el servicio de electricidad de tu casa y en el peor de los casos, recibes una descarga eléctrica directamente en tus manos. Para que volar chichigua siga siendo divertido, hazlo lejos de cualquier obstáculo que te la pueda encampanar, especialmente de las líneas eléctricas de alta tensión. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED. En Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas, para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Bien, señores, eso es una joya viva de la naturaleza. Eso está en las estribaciones de la cordillera central, en el municipio más ecológico del país. Eso, 112 tareas, 40 de ellas están sembradas de café. Un riachuelo, permiso para producir en invernaderos, vías de acceso excelentes, cercana a Santiago, prácticamente a minutos de Santiago, San José de las Matas. Usted contacta a doña Magali Bello en el 809-350-6355 para más informaciones. Bien, señores, yo vi esta foto central del periódico El Nacional, del Pacto Social. El presidente Luis Abinader aparece aquí. Encabeza esta mañana el acto de apertura del Pacto Social de la República Dominicana en el aula magna de la UAS, iniciativa que busca reforma en materia laboral y seguridad social, con la participación de representantes de diferentes sectores. Pero a mí lo que me llama la atención es los representantes de esto, señores. Miren los representantes obreros. Esas son las tres gentes que aparecen en todos los sitios donde hay una reunión que tenga que ver con obreros. No sé si se alcanza a ver, se puede ver ahí la imagen. Bueno, ahí está la foto. Pero esos son voceros de todo y únicos. Voceros de todo y únicos en sentido de los trabajadores. Ahí están los tres representantes, que esa gente nadie lo ha podido sustituir de esa representación prácticamente de una especie de mitología obreril en el país. Y tienen como ellos tienen la misma representación y como si fuera una especie de parentesco. Ahí aparece un señor Abreu,
un señor del Río y el otro señor que yo no recuerdo cómo se llama. Pero esos tres dirigentes, pero son generales sin tropa, pues esa gente no tiene obreros. ¿A quién que representan? ¿Cuáles son esas centrales? Pero yo me río de esas centrales de trabajadores, pero ¿de trabajadores de qué? Ahora, nadie sabe hablar más de esos temas que ellos. Es una cosa que uno esto es risible, eso me da risa. Esos expertos en mitología obreril del país, porque deben tener, Gabriel de Río debe tener como 70 años dirigiendo una confederación, usted no la conoce. Nadie sabe quiénes son los obreros que forman las directivas de esas federaciones obreras. Yo no sé cuáles son las directivas, pero ellos se atribuyen toda esa representación como si fuera una especie de parentesco, digo yo. Una cosa increíble. Bueno, señores, Haití, hoy hay cosas que uno tiene que reírse. Dice el director de migración que ellos van a tomar medidas en la frontera, porque como está el virus británico y el virus brasileño en Haití, se van a tomar medidas para prevenir que ese virus no entre al país. Yo quiero que ustedes me pongan una foto que yo tengo ahí. A ver si es posible que migración pueda. ¿Cómo migración va a impedir que esa multitud que entra? Miren, eso es en el lado haitiano, esperando que abran la puerta para venir a un mercado al área dominicana. Explíqueme eso. ¿Ustedes creen que se le puede creer al director de migración cuando le dice a uno a este país que migración va a tomar las medidas o las Fuerzas Armadas para impedir que el virus británico, la cepa británica y la cepa brasileña no pasen de Haití para acá con ese caos? Ese caos que se da en esos mercados. Eso es una vergüenza. Pero eso es bueno enseñarle, ya está bien, esa foto a los de Naciones Unidas y a todo este anclaje que tienen ellos, esas instituciones europeas y de Naciones Unidas aquí, promoviendo dañar la República Dominicana. Pues nosotros dijimos aquí, fíjense cómo ese Huiné, ese señor, tú tienes por ahí, Alex, si tú tienes la imagen de Luis Andrés Pellerano y Bermúdez, familia de los Pelleranos y de los Bermúdez de Santiago. Yo presenté la imagen en días recientes aquí. Tú la buscas ahí si tú la tienes. Ese señor que está ahí es el otro Huiné. Pero debiéramos mandárselo a Wilfredo Lozano, al dirigente, al pro haitiano que dirige el Instituto de las Migraciones. Porque ellos prepararon a Huiné para ir a México a decir que nosotros le estábamos quitando su nacionalidad a William Ferreras y Medina, alias Huiné, y lo llevaron a México. A ese señor lo llevaron a México porque él fue deportado a Haití siendo dominicano. Lo deportaron a Haití y perdió hasta su español fluido y castizo, lo perdió porque se vio envuelto en ese traslado obligatorio a Haití. Oigan eso. Ese señor y esos falsos dominicanos se prestaron a financiar a ese señor en México. Y fue a México a dañar la República Dominicana, a decir que lo habían afectado. Un haitiano, Huiné, igual que ese haitiano. Ese otro Huiné que han votado en este país, probablemente ese tenga una mesa electoral fija ahí donde él va a votar, porque si tiene cédula tiene una mesa electoral. Luis Andrés Pellerano y Bermúdez, ¿nació dónde? En Guaymate, en La Romana, en un batey de haitiano. Puede tener los apellidos castizos de Pellerano, pero yo le voy a mandar eso a la Embajada Dominicana en España, donde está el señor Juan Bolívar Díaz, para que me investigue con cuál es la africanía de los apellidos Pellerano y Bermúdez en España, a ver de qué africanos salieron esos apellidos. Mandárselo a él mismo allá, porque ellos fueron los que prepararon a Huiné, a William Ferreras y Medina. Huiné, un haitiano, lo mandaron a México
acusar a la República Dominicana de nazismo, de racismo, ¿cómo se llama esto? De quitarle la nacionalidad a verdaderos dominicanos como ese, como Luis Andrés Bermúdez, Pellerano y Bermúdez. Ustedes saben el abuso que es para este país. Pero, ¿qué ha pasado? Hoy, fíjense cómo los haitianos desafiantes, el embajador de Haití aquí dice que sí, que eso ellos tienen derecho a hacer eso y nosotros vamos. ¿Qué es lo que hay que hacer con el río ese, el masacre o el Dajabón? Desviémoslo antes. Vamos a hacerle un giro para la República Dominicana, un tramo, y le hacemos un giro y lo debilitamos. Y volvemos y lo encauzamos por Dajabón y se acaba el lío. Porque Haití solo entiende poniéndole presión, como en 1901, que fue Horacio Vázquez con 1000 hombres, siendo ministro de Guerra y Marina, en el gobierno provisional de Juan Isidro Jiménez. Y entonces fue y puso el orden allá en la frontera, porque fue el general Horacio Vázquez, no son estos generalitos sin tropas, como el Égamo que nosotros tenemos ahí en la frontera, que no le han tirado un tiro ni a una garza. Era el general Horacio Vázquez, que acababa de matar a Lili, oigan bien, que no era paja de coco, como se dice. Y tal vez andaba Mon también con él, Moncasa. Imagínense ustedes. Entonces ellos se desplegaron para allá. Fueron 1000 hombres porque en Petibor, qué sé yo, un hacendado haitiano en 1901 estaba haciendo un canal también de ahí del masacre. Y Horacio Vázquez dijo, si lo hace, le entro a tiro a todo aquí. Y se acabó el lío. Hubo que buscar un arreglo. Entonces aquí hoy, ustedes vayan declarando al embajador de Haití, declarando que ellos tienen su derecho y que eso va bien y que después de que se entiendan, la Cancillería Dominicana pro-haitiana, dirigida por un pro-haitiano, no ha dicho nada. Y lo menos que nosotros debemos hacer es o darle un bombazo a la toma, si la hacen, porque yo dije que ellos tienen que hacer un muro derivador ahí, yo no sé de dónde que lo van a hacer, o una bomba que va a succionar el agua, y si es una bomba, le tiro una bomba y la elimino de ahí. Y le meto 500 guardias o 1000 guardias allí y Haití que diga. O no quieren pelear. Las autoridades nacionales no les interesa provocarlos por vía de las armas. Tenemos la mejor arma contra Haití. Pero son unos temblorosos, no quieren actuar. Y yo espero que el presidente actúe. ¿Cuál es esa arma? Las repatriaciones, presidente. Vamos a repatriar a los haitianos, que a lo único que Haití le teme es a las repatriaciones. Porque saben que nosotros le vamos a limpiar el solar aquí, lo vamos a limpiar y lo vamos a mandar de nuevo allí. Que allá que tienen que estar, no es aquí. Pero la autoridad nacional, imagínense, miren cómo está el gobierno, con gente de la Cancillería, que la Cancillería es pro-haitiana entera. Ministro y viceministro y embajadores son todos pro-haitianos. Entonces, ¿qué defensa tiene el pueblo? Una, el voto. Recuerden el voto. El voto es otra buena arma, pero es una arma para las autoridades locales. El voto puede significar el mejor machete que nosotros tenemos, el mejor sable, es el voto, porque con ese voto podemos premiar y castigar. Yo no digo que haya que castigar, el presidente puede salir bien parado porque él dijo que va a anunciar o anunció el muro y se va a hacer una valla allí, un muro, o ya está iniciada o no sé, ojalá. Pero eso tiene que ser un muro de verdad, no es un muro para una malla ahí, para que sea una malla divisoria. No, no es un muro fronterizo, disuasivo, así es que tiene que ser. Y nosotros aplicar las repatriaciones, porque de la única forma que podemos controlar este desorden, este sumidero es haciendo las cosas como se tienen que hacer. Pero lamentablemente, repito, seguimos improvisando con Haití. Un esqueleto frente a Haití. Eso es lo que somos. Bueno, como yo he hablado muchas veces de asumir aquellos desafíos que ha asumido el presidente
con su gobierno coloquial. Todas esas promesas que yo tengo 9 meses diciendo eso aquí. Los que siguen este programa saben que no estoy mintiendo. Que el presidente tenga que asumir, y sus propios funcionarios, prometiendo obras y haciendo muchísimas promesas, y promesas por allí, promesas por aquí, y todo lo van a hacer, y todo se va a hacer, y no es posible que eso no esté. Y bueno, entonces, si usted asume todos esos compromisos, usted tiene que cumplir o corre un riesgo terrible. Ya San Francisco de Macorís, que es un pueblo ejemplar o antiejemplar, pero es un ejemplo siempre vivo de lo que es la revolución lumpen. Esa es una ciudad acribillada por ese lumpenismo. Esas luchas que se convierten más que en huelga, y que en huelga, en paros armados, tiros contra la guardia y los policías, pedreas, y gomas incendiadas y todo lo que haya, y propiedades públicas y privadas destruidas. Ese eje de violencia ya se está activando en Macorís. Y ya en San Francisco de Macorís hay un comité que dijo que ellos van a luchar en la calle para que le cumplan con las promesas que se le han hecho desde el gobierno. Entonces, como uno sabe que el gobierno no va a poder cumplir con todos esos desafíos, entonces se corre ese riesgo. Se lo advertimos al gobierno y al propio presidente, le venimos diciendo esas cosas 9 meses. Cuidado con los gobiernos coloquiales. Ese gobierno de Hipólito Mejía, esa misma herencia, ese pasado PRDista, fíjense dónde terminó. Y todavía usted oye a ese señor hablando y diciendo cosas que chocan. Que la corrupción, los ladrones tienen que estar presos. Bien, excelente. Pero resulta que en su gobierno hubo unos funcionarios que fueron denunciados por corruptos. Entonces él decía, sí son corruptos, pero son mis amigos y nadie lo quita. Y entonces, ¿cómo es esto? Entonces esas cosas pasadas y todas esas promesas sin cumplir no se pueden repetir porque son desafíos que no es conveniente que ningún gobierno lo tenga que asumir. Señores, gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.